necesito preguntarles, ¿en qué tema nos quedamos, perdón, en la clase de ayer? Estábamos viendo las aplicaciones clínicas. De la dinámica de la filtración. Así es. Ah, perfecto. Entonces es la parte prácticamente ya casi para terminar, pero les vuelvo a compartir esta guía de estudio donde tenemos ese tema para que acabemos esta primera guía, es el contenido del capítulo 1 y 2, y avancemos a la segunda guía, ¿verdad? Capítulos 3, 4 y 5, de los cuales, aunque suene así que son 3 capítulos, en realidad la mitad ya lo vimos, sobre todo en la unidad 1, ahí es donde vimos los contenidos. Entonces, vámonos a trabajar estas aplicaciones clínicas que tenemos en esta guía a propósito de la dinámica de la filtración capilar, ¿verdad? Perdón, capilar glomerular, por supuesto. No vimos ninguna de estas aplicaciones, apenas las vamos a ver. Únicamente la primera. La primera, ok. Acuérdense, jóvenes, que aquí de lo que se trata es que en estas alteraciones, en estas patologías como son la hipotensión, hipovolemia o la hipertensión arterial, la obstrucción ureteral por cálculos, a lo que le llamamos litiasis ureteral, o los estados o las condiciones que cursan con hipoalbuminemia, como son la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, que expliquemos, ¿verdad? A partir de la dinámica de la filtración y por lo tanto del conocimiento que debemos de tener de qué presiones son las presiones de Starling que determinan a la presión efectiva de filtración. Y luego la ecuación que sirve para que se relacionen los dos parámetros que determinan a la IFG o TFG y que apliquemos eso para que veamos qué va a pasar en esas condiciones en clínica. Esto es un ejercicio inclusive de fisiopatología y lo vamos a finalizar con cómo se expresa en clínica esa alteración. Entonces, si empezamos con hipovolemia y hipotensión ayer, acuérdense que dijimos, disminuye la PAM, entonces la primera alteración que va a presentarse es que la presión capilar glomerular, la PSG, va a disminuir. ¿Por qué? Porque la presión de microcirculación depende de la presión de las arterias. Si en las arterias la PAM está disminuida, los capilares glomerulares van a disminuir su valor de 60 milímetros de mercurio. Entonces disminuye la PF y eso, perdón, la PSG, y eso va a disminuir la PF, la presión efectiva de filtración. Y al disminuir la PF, pues va a disminuir la TFG o IFG, que es la tasa o intensidad de filtración glomerular. Clínicamente, pues, ¿cómo lo podemos verificar esto? De que el paciente está filtrando menos, o inclusive si hay estado de choque, dijimos ayer, pues inclusive va a dejar de filtrar, pues con la diuresis, jóvenes, con la diuresis, lo cual significa que en hipotensión, pero que no llegue a estado de choque, pues va a haber diuresis disminuida, a lo cual le llamamos oliguria. Y si el paciente llega a estado de choque, presión arterial media de 60 hacia abajo, el paciente va a estar en anuria. Y eso lo podemos observar cuando tenemos el manejo de estos pacientes en nuestros servicios de urgencia o mejor aún terapia intensiva. Cuando les colocamos la sonda de Foley a través de la uretra a la vejiga, evacuamos la orina que en ese momento el paciente ya tenía y a partir de ahí observamos si se está, ¿verdad?, drenando orina por esa sonda o no. Y si el paciente está en anuria, pues esa es la evidencia clínica de que el paciente está en estado de shock. Por eso no está formando orina, ¿verdad? Porque no está filtrando. ¿Por qué? Porque la presión de 60 de los capilares glomerulares seguramente ya llegó a 50. Y de 50 menos 50, la presión efectiva de filtración es cero. Y si la presión efectiva de filtración es cero, la IFG
Cuando multiplicamos KF 12.5 por 0, pues cualquier cifra multiplicada por 0 es 0. No hay filtración, pues por eso no hay diuresis. Nada, anuria. Y cuando el paciente vaya saliendo del estado de choque, vamos a empezar a ver cómo gotea la orina en la bolsa de depósito de la sonda de Foley. Y ahí lo que podemos estar seguros es que ya empezó a filtrar el riñón porque se está ya recuperando la hipotensión del estado de choque, ¿sí? En la hipertensión arterial, jóvenes, pues todo va a revertirse, ¿verdad? Hay una mayor PAM y eso va a aumentar la presión capilar glomerular. Obviamente va a aumentar lo que es la presión efectiva de filtración y esto va a aumentar a la IFG o TFG. Y como está filtrando más la nefrona, obviamente también en clínica lo que vamos a tener es que va a haber una fase, un periodo, ¿verdad? Un tiempo breve de poliuria en el paciente con crisis hipertensiva, porque es la manera como está respondiendo el riñón para controlar esa hipertensión. Hay rangos que los vamos a ver enseguida en el tema 2.4. La obstrucción ureteral por litiasis. Arturo, levantaste la mano, te oímos. Sí, doctora, disculpe, aquí tengo una duda, porque Ajá, bueno, igual como usted lo mencionó, yo puse que aumenta la filtración glomerular, sí. pero en la página 340 de Goiton viene Ujú. una tabla en la que dice que la hipertensión puede disminuir la filtración glomerular al disminuir el coeficiente de filtración. Ajá. Entonces ahí me genera duda, no sé si la disminuye o la aumenta o... En realidad eso, Arturo, lo vamos a dejar ahorita para el tema 2.4, porque eso es lo que forma, más bien ese es el mecanismo por el cual los propios riñones, ¿verdad? Las propias nefronas controlan su flujo sanguíneo y controlan la TFG. Y ese mecanismo, más que todo, es a través de, dijéramos, una regulación local. Sí se puede afectar la KF, pero no es. Lo importante es lo que tenemos en el punto 2.4, ¿verdad? Ahí es lo importante. Esto que acabamos de mencionar de que la hipertensión arterial provoque, ¿verdad? Un episodio, un periodo limitado de poliuria, eso forma parte, pónganlo ahí, ya lo habíamos visto, forma parte de lo que es el control a largo plazo de la presión arterial por los mecanismos de diuresis y natriuresis de presión. Y acuérdense que aquí se está cumpliendo. Hay presión alta, el riñón filtra más y va a eliminar, les digo, en un episodio transitorio, más orina, porque lo que el riñón puede hacer para bajar la presión es disminuir la volemia. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues obviamente eliminando más orina. Pero esa es una respuesta transitoria y funciona dentro de ciertos límites. Esos límites, y les voy a mostrar una gráfica como lo está comentando Arturo, que viene en Guyton, no me parece muy buena, ¿verdad? La de Guyton, pero les voy a mostrar la de Silverton, que me parece que está más clara, para que veamos cuáles son esos rangos en los que actúan estos mecanismos, ¿sí? Gracias, Arturo, lo comentamos más adelante. Gracias, doctora. Vamos, a ti. En la obstrucción ureteral, bueno, la litiasis, jóvenes, que es la formación de cálculos, es muy común en dos sitios. En el sistema urinario, ¿verdad? Desde los cálices, la pelvis, los ureteros, la vejiga. O también en el sistema digestivo a nivel de la vesícula biliar, ¿verdad? Porque dijéramos varias causas que ahorita no vamos a analizarlas, no tenemos ya tiempo. Pero bueno, en el riñón, ¿qué sucede? Que los cálculos siempre empiezan chiquitos, igual que en la vesícula, pero crecen. Y cuando un cálculo, un lito, ¿verdad? Que pues, el significado es piedra, crece suficiente a nivel de la pelvis, el flujo de la orina lo puede arrastrar al uretero y se puede enclavar. Los urólogos emplean esta expresión para decir que el cálculo ocluye el uretero. Eso quiere decir que ya no deja pasar la orina a la vejiga.
Y entonces por eso dice ahí obstrucción ureteral por litiasis. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Que la orina va a seguir llegando de los tubos colectores a través de su desembocadura en los vértices de las pirámides, en las papilas renales, va a seguir cayendo orina en ese riñón a los cálices menores, mayores, a la pelvis. De la pelvis va a bajar al urétero, pero ahí está ocluido. Entonces la orina empieza a acumularse ahí, del sitio ocluido hacia atrás. Y eso va a empezar a generar una presión cada vez mayor. Esa distensión del uretero, de la pelvis, es lo que produce el cólico nefrítico que es o ureteral tan intenso. Es un dolor sumamente intenso. Las personas que lo han experimentado, ¿verdad? Pues tienen un dolor que lo marcan de los más intensos que se pueden sentir. Acuérdense que las vísceras huecas, ¿verdad? Al distenderse, excitan sus receptores para dolor, ¿sí? Sus terminaciones nerviosas libres. Y luego, fíjense, jóvenes, ¿qué va a pasar con esa orina que se acumula? Va a generar una presión, ¿verdad? Que normalmente no existe porque acuérdense que lo que es cálices, pelvis, uretero, no son zonas de almacenamiento de orina, son zonas de tránsito. Pero como ahí está acumulándose porque está obstruido el uretero, la presión se va a transmitir en sentido retrógrado. De los cálices menores, la presión alta se va a ir a los tubos, a los conductos y a los tubos colectores. Y de los tubos colectores, la presión alta va a aumentar al asa de Henle. Y va a aumentar la presión en el proximal y va a aumentar la presión finalmente en la cápsula de Bowman. Entonces, esa obstrucción ureteral va a aumentar la presión de la cápsula de Bowman, que es una de las 4 leyes de Starling. Y cuando esa presión que normalmente vimos en la ecuación vale 18, súmenle 10, aumente a 28, jóvenes. Entonces sumemos la PCB de 28 con la POP, que es con la POP, que es la oncótica del plasma, de 32. 28 y 32, jóvenes, es 60. Y si la presión capilar glomerular sigue siendo de 60, 60 menos 60, tu presión de filtración, 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que tu TFG o IFG pues va a valer 0. Lo cual, ¿en qué lo debes de traducir? Ese riñón no está filtrando. No está filtrando, por lo tanto no está reabsorbiendo tampoco ni secretando. Es un riñón afuncional. ¿Cómo lo demuestras o cómo lo corroboras? Bueno, en clínica hay que solicitar un estudio para observar, ¿verdad? La sombra de los riñones y la imagen contrastada del sistema urinario. Y ese estudio de imagen se llama urografía excretora. Entonces, a los pacientes por vía endovenosa se les aplica un material de contraste. Y ese material de contraste filtra para que se observe y se dibuje la sombra de los riñones y se excreta a través de la orina. Entonces el material filtra, se secreta, se excreta y se dibuja muy bien en ese estudio lo que es la imagen de los cálices menores, mayores, la pelvis, el uretero, la vejiga y hasta si hacemos una placa miccional, pues hasta la uretra, porque lleva el medio de contraste. Pero ¿qué ocurre con ese riñón que tiene el cálculo que lo obstruyó en su uretero? No se ve nada. Y no se ve nada, ¿por qué? ¿Verdad? No se ve, uno diría, ay, pues que se vea cuando menos el uretero de la piedra en adelante. No, no se ve nada porque ese riñón no está filtrando, jóvenes. Entonces es una radiografía que a veces nos puede sacar, ahora sí que una conclusión completamente errónea. Imagínense que nos presentan una placa de urografía excretora con la imagen de un solo riñón, muy bonito, con sus cálices, sus pelvis, su uretero, hasta la vejiga. Y nosotros cuando la vemos nos emocionamos, pues decimos, ¡ay! Una agenesia renal.
Agenesia, jóvenes, significa que esa persona no formó el segundo riñón, que solo tiene uno. Si se nos olvida esto, la agenesia es cognitiva. Te estás olvidando de tu fisiología. Te estás olvidando y a lo mejor ese paciente, ¿verdad? Lo que tiene no es agenesia renal, es un síndrome que en imagenología, en este estudio, se llama riñón excluido. El riñón ahí está, pero no se dibuja ni la sombra renal ni la del sistema urinario porque el riñón está afuncional, no está filtrando. Si no filtra, pues el medio de contraste no va a dibujar, ni la sombra renal. No se va a excretar el medio de contraste, pues no va a dibujar nada. Entonces esa es la evidencia de ver qué tan severa está el cuadro. Claro, si el cálculo es radiopaco, pues ahí vas a ver la piedrita, ¿verdad? En alguna zona. Pero algunos son radiolúcidos, no se ve nada, ¿verdad? Y entonces, esas es las imágenes que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, el tratamiento ya lo verán en neurología. Lo más actual es que los pacientes reciban un procedimiento no invasivo, que es la litotripsia, así se llama, litotripsia, que significa desbaratar, romper el cálculo con ultrasonido. Se llama litotripsia extracorpórea. Entonces, una tina con agua, tiene el equipo, ¿verdad?, para emitir esas ondas de ultrasonido. El paciente se introduce, se le enfoca ese ultrasonido al riñón que tiene el problema, y eso es lo más actual, ¿verdad? Y eso sustituye a lo que era la cirugía abierta, ¿verdad? En la cual, pues, se tenía que abrir el uretero y sacar el cálculo. Porque si no se puede tener acceso a la litotripsia extracorpórea porque no es del equipo, ahora también se puede hacer por vía endoscópica. Por vía endoscópica a través de la uretra, la vejiga y el uretrero se utiliza, ¿verdad?, una canastilla de extracción especial para esos cálculos. Algunas veces tampoco se puede eso, porque el cálculo está enorme y extraerlo pone en riesgo de que se rompa el uretero. Entonces, cuando hay cálculos de ese tipo, ¿verdad?, grandes, pues es la cirugía abierta, jóvenes, ¿verdad? Bien, vámonos a la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia ya sabemos que significa que hay disminución de la concentración de albúmina. Yo tengo que saber por eso cuál es la concentración de albúmina para hablar de hipoalbuminemia. Con un objetivo de la unidad 1, capítulo 3, composición de líquidos corporales. ¿Qué cuadros en clínica son los que más frecuentemente la producen? Pues la insuficiencia hepática, porque acuérdense que como muchas proteínas, la albúmina es sintetizada por el hígado, los hepatocitos. O la insuficiencia renal, porque aunque los riñones no la sintetizan, cuando hay insuficiencia renal, ya hemos dicho, la membrana glomerular ya no está íntegra. Y entonces tiene zonas de apertura, ¿verdad?, de daño en donde se filtra la albúmina. Y entonces, en la insuficiencia renal, la hipoalbuminemia es porque la albúmina se filtra y se excreta por la orina, como albuminuria. Y eso baja la albúmina. Cuando baja la albúmina, pues disminuye la POP, la presión oncótica del disminuye la presión oncótica del plasma. Ya al disminuir la presión oncótica del plasma, ya sabemos que va a aumentar. Y no nada más, ¿verdad?, la filtración glomerular, va a aumentar la filtración a nivel sistémico, jóvenes. Y por eso estos padecimientos desarrollan edema generalizado. Edema generalizado. Hablando aquí de fisiología renal, pues aquí el diagrama de flujo sería, disminuye la POP, la presión oncótica del plasma. Al disminuir la POP, aumenta la presión efectiva de filtración. Y eso aumenta la TFG. Y al aumentar la TFG, pues los pacientes, ¿verdad?, tienen mayor filtración glomerular, mayor a la cifra que ya conocemos normal de 125 mililitros por minuto. ¿Y eso a qué los puede llevar? A que también tengan el episodio de poliuria de la insuficiencia renal. ¿Sí? ¿Cómo se va a quitar el edema? Pues hasta que se normalice
la hipoalbuminemia, ¿verdad? Es el tratamiento de la insuficiencia hepática o de la insuficiencia renal, lo que tenga el paciente, ¿sí? Eh, Como estamos viendo que estos padecimientos afectan, ¿verdad? A la IFG, a la TFG, jóvenes, les voy a pedir que nos vayamos al punto final, al 2.5, y ahorita nos regresamos al 2.4. En el 2.5 es porque hay un método en laboratorio clínico para poder medir precisamente la intensidad de filtración glomerular, ¿verdad? Y entonces, lo que estábamos viendo es que pueda, ¿cómo medirlo? Medirlo en laboratorio. La prueba ahí la tienen, remarcada con negrita. Se llama el método aclaramiento o depuración plasmática de X. X es el marcador que se va o a administrar si es que es un marcador exógeno que no forma parte de los líquidos corporales, o un marcador endógeno que puede ser un metabolito de las proteínas para medir TFG. Y entonces, aquí nos da la actividad para medir flujo plasmático renal. No sé si alguien de ustedes nos pueda compartir qué contestó. ¿Qué marcador es el que utilizamos en esta prueba de depuración o aclaramiento para medir flujo plasmático renal? Ah, ¿alguien? Tengo a ver a Brenda. ¿Tú qué encontraste, Brenda? Sí, doctora, pero creo que Hassan había alzado antes la mano. Bueno, tú contesta uno y también Arturo que nos conteste el siguiente, el de la TFG. Bueno, yo en el primero encontré que era la infusión de ácido P-aminohipúrico, que se abrevia PAH. Y así es. Ese es el marcador para medir el FPR, el flujo plasmático renal, ¿sí? Las iniciales son P mayúscula, A mayúscula, H mayúscula, y significa para aminohipurato o ácido paraminihipúrico. Gracias, Brenda. Arturo, te escuchamos. Sí, doctor, para medir la tasa de filtración glomerular sería la inulina. Ajá, inulina. Así como se oye, por favor no vayan a confundirse con insulina, ¿verdad? Que es la hormona. A ver, Lili, también te oímos. Sí, bueno, aparte de la inulina, ya había leído que también se puede utilizar el manitol o también la creatinina. Y eso es correcto, ¿verdad? Para medir el flujo plasmático renal es el PAM, al para amino y purato, P mayúscula, A mayúscula, H mayúscula. Para medir TFG o IFG tenemos varios marcadores, ¿verdad? Ya oíamos, podemos utilizar la inulina, es un carbohidrato sintético, es un polímero de fructosa. Podemos utilizar un marcador también, como Lili decía, el manitol. Y podemos utilizar un marcador endógeno, que muchas veces es lo que es preferible, porque es una sustancia que naturalmente la tenemos. Y en ese caso, de los metabolitos proteicos que se usan, es la creatinina o es el nitrógeno ureico, cualquiera de los dos. Entonces, lo que más se utiliza puede ser la creatinina, puede ser el nitrógeno
Muy bien, jóvenes. Les vuelvo a compartir la pantalla para ver esta parte que estamos terminando. Ahí está. Ok. Vámonos aquí. Pero que es la guía. Aquí está. Ajá. Entonces aquí estábamos, jóvenes, viendo así es como se mide. Así es como se mide. Entonces, aquí la aplicación, cerrando las aplicaciones clínicas sería, si yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene insuficiencia renal, jóvenes, en laboratorio hay dos pruebas que se consideran estándar de oro para hacer el diagnóstico, para confirmarlo de insuficiencia renal. Una es más sencilla, es una prueba directa, que es el ECO, el examen general de orina. ¿Y cuál es el dato que ahí me confirma diagnóstico? La albuminuria, que debo de pedirla cuantitativa, porque acuérdense que una microalbuminuria, con las cifras que manejamos, ¿verdad? Se considera normal cuando es ocasional. Pero cuando ya me dicen que en el examen general de orina hay cierta cantidad en gramos de albúmina, eso ya no es una micro, es una macroalbuminuria y esa es una de las pruebas que me confirma que la membrana glomerular de nuestras nefronas ya está dañada. ¿Por qué motivo? Bueno, el paciente puede ser que su diabetes a largo plazo, ¿verdad? Le haya dañado la membrana glomerular. Puede ser que el paciente a lo largo de tantos años de tener hipertensión arterial también haya desarrollado la nefropatía hipertensiva. Pueden ser procesos infecciosos de repetición, glomerulonefritis, pielonefritis, ¿verdad? De repetición, van afectando la membrana glomerular y se puede desarrollar por todas esas causas. ¿Cuál es la segunda prueba? Esta, jóvenes, la medición de la TFG o IFG con esta prueba de depuración. Porque en esta prueba lo que a mí me van a confirmar es que el paciente tenga aumento de la TFG. Y ese aumento de la TFG ya vemos que es debido a que como el paciente tiene la albuminuria, la POP disminuye, la presión oncótica del plasma, la presión efectiva de filtración aumenta y la TFG está aumentada. Y esta prueba me mide ese aumento de la TFG, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Vámonos a terminar esta guía con el tema 2.4, lo que comentábamos hace unos instantes, de que esto que tenemos aquí en estos renglones resume el mecanismo más importante de control de quién, de la TFG o IFG y del flujo sanguíneo renal, ¿verdad? Y entonces ya tenemos ahí que considerar que hay varios mecanismos, es como lo comentaba ahorita también Arturo, hay varios mecanismos, ¿verdad? Y los más importantes son estos que vamos a comentar porque pues ahorita ya no tenemos mucho tiempo. ¿Dónde vamos a poder leer esto? Es el capítulo 27, jóvenes, de Guyton, ¿verdad? El capítulo 27 en Guyton, o como vemos ahí en las figuras, la figura 10, 11 y 12, me dan gráficas y me dan imágenes. Y bueno, ¿cuál es ese mecanismo más importante que regula al flujo sanguíneo renal y a la intensidad o tasa de filtración glomerular? Pues nuevamente es un control local, por eso le llamamos autorregulación. Es una regulación intrínseca, ¿verdad? En la que va a actuar el aparato yuxtaglomerular. Y ese aparato yuxtaglomerular con su mácula densa, con sus células yuxtaglomerulares, nos van a dar dos respuestas contrarias en la arteriola aferente a la que van a dilatar y la arteriola eferente a la que van a contraer. ¿Cómo se desarrolla ese mecanismo? Tiene dos formas. O sea, ¿cómo se desarrolla ese control? Hay dos mecanismos. Esto para que le encuentren ustedes algún paralelismo,
Es como si estuviéramos hablando del control de la función de bomba del corazón. Recuérdense que ahí veíamos que, aunque el control, igual que riñones, vean ahí donde dice otros controles. ¿Tiene inervación? Pues claro, ¿verdad? El músculo liso vascular desde las arterias renales pues, tiene inervación. También hay hormonas vasoconstrictoras como las catecolaminas, ¿verdad? La antidiurética, etcétera. También la dieta y también el metabolismo de los carbohidratos. O sea, hay muchos controles. Igual que en el corazón, acuérdense, hay control nervioso, control por iones, ¿verdad? Por la actividad física, pero el más importante control de la actividad de bomba del corazón es la autorregulación, la regulación intrínseca por dos mecanismos. Ahí en el corazón aprendimos que sería la ley de Frank y Starling como la más importante y el reflejo de Bambridge, el de la aurícula derecha, ¿verdad? Aquí fíjense, es la misma autorregulación, pero en el riñón. Entonces los mecanismos son dos. El llamado retroalimentación túbulo glomerular es el más importante, pero también hay un mecanismo miógeno. Y entonces, ¿cómo se desarrolla uno y otro? Pues yo se los puse aquí con diagramas de flujo. Eso viene en estas figuras de Guyton y en el texto. Fíjense cómo funciona este mecanismo. Nos dice, si la presión disminuye, vamos a manejar esa opción. Ya sabemos que si aumenta, todo se revierte. Si la presión disminuye, claro está que la presión arterial media, ¿verdad? Disminuye. Claro que el flujo sanguíneo renal a través de las arterias renales va a disminuir. Y eso va a hacer que la presión capilar glomerular, que ya está señalada con negrito, ¿verdad? Disminuya. Entonces, la hipotensión arterial siempre va a ocasionar disminución de la presión capilar glomerular. Y al disminuir esa, pues la presión efectiva de filtración va a disminuir. Y por supuesto que va a disminuir la TFG. ¿Qué ocurre dentro de la nefrona cuando el glomérulo filtra menos? Pues que hay menos flujo en el líquido que va a ir a los túbulos. Hay menos flujo y además fluye lentamente, lo cual lleva a la situación de que como hay menos flujo, está fluyendo lento, se reabsorba más. Y se reabsorbe el agua y se reabsorben los solutos, entre ellos el sodio y el cloro. Y cuando ese líquido que está fluyendo lento, que se le está retirando el sodio y el cloro de más porque se está reabsorbiendo, llega la mácula densa al túbulo distal, la mácula densa lo detecta. Menos sodio y cloro en el líquido del distal y produce las dos respuestas. Una, ¿verdad? A la arteriola aferente. Y ahí está como punto 1.1. La dilata. Vasodilatación de la aferente. ¿Qué se logra con esa respuesta? Es homeostática. Entonces, al vasodilatarse la aferente, pues va a llegar más sangre a los capilares glomerulares. Y eso eleva la PSG, eleva la PF y se eleva la TFG. O sea que está compensando lo que la hipotensión genera. Por si fuera poco, la otra respuesta está marcada con el punto 1,2. Y entonces, cuando la mácula densa detecta esa baja concentración de sodio y cloro, ahora acuérdense que la mácula densa tiene una relación funcional con las células justaglomerulares. Y entonces obliga a que las justaglomerulares liberen renina. Y al secretar renina, ya sabemos que se va a formar angiotensina 2. Y la angiotensina 2, jóvenes, ahora va a producir vasoconstricción de la eferente. Entonces, imagínense la respuesta en el glomérulo. La aferente dilatada hace llegar más sangre. La eferente constreñida, pues le cuesta trabajo a la sangre de los capilares glomerulares salir. Eso también contribuye al mismo fin, a elevar la PSG, a elevar la PF y la TFG. Las respuestas entonces de este mecanismo
Así se llaman, retroalimentación túbulo-glomerular, porque precisamente la mácula densa, acuérdense, son las células de la porción inicial del túbulo distal y están ocasionando respuestas a nivel de las arteriolas aferente y eferente del glomérulo. Y esas respuestas van en ese sentido. Si yo me equivoco y en lugar de decir que la vasodilatación es en la aferente y digo que la aferente desarrolla vasoconstricción, pues nada más apliquen la lógica. Si la arteriola aferente se constriñe, pues si de por sí ya estaba recibiendo poco flujo los capilares glomerulares, pues si la aferente se constriñe, menos flujo les va a llegar. Eso no sería homeostático. Si la aferente se dilatara, pues entonces la sangre de los capilares más rápidamente se va por ahí, ¿verdad? Finalmente, acuérdense que las eferentes se forman al confluir los capilares glomerulares. Entonces no se cumpliría. Aquí hay varios mecanismos que sí podemos aplicar la lógica. Acuérdense que no siempre, pero aquí sí. Entonces véanlo. Este mecanismo, ¿verdad? El más importante de la autorregulación, que se llama así, retroalimentación túbulo-glomerular, las respuestas que produce por medio, ¿verdad?, del aparato yuxtaglomerular, mácula densa, células yuxtaglomerulares es vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente. Y lo que esas respuestas producen en PSG, en PF y en TFG es corregirlas porque estaban disminuidas por la hipotensión y estas respuestas las aumentan para llevarlas a lo normal, obviamente, no para que aumente, para llevarlas a lo normal. Son homeostáticas, ¿sí? Vamos a revisar, ¿verdad?, cómo dice ahí con negrita. Es el mecanismo más importante este. Nos dice que incursible lleva a un control de la TFG muy eficiente, aunque la PAM, fíjense qué variación tenga, baje a 75 o suba a 160. Claro que si sube, las respuestas son diferentes. Son opuestas completamente, todo se revierte. Y eso es lo que les voy a enseñar, ¿verdad? Ahorita en la diapositiva. Pero antes de irnos a la diapositiva, vamos a ver el segundo mecanismo, jóvenes. Y el segundo mecanismo es el miógeno. Ahora no va a actuar el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Con la mácula, con las células yuxtaglomerulares, la renina, la angiotensina, no. Miógeno significa que es un mecanismo que depende del músculo liso vascular, de las arteriolas, no de los capilares, pero los capilares no tienen músculo liso. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en este mecanismo? Ahora vamos a manejar el mecanismo de que la presión esté alta en una crisis hipertensiva. Entonces, si hay hipertensión, mayor presión arterial media, obviamente la presión en la arteriola aferente va a aumentar. Porque acuérdense que la presión en la microcirculación depende de la presión de las arterias. Si aumenta la presión, perdón, en las arterias, va a aumentar la presión también en la arteriola aferente. ¿Y eso qué hace? Le estira, le distiende más la pared a la aferente. Y el reflejo local nervioso en estos vasos sanguíneos es que si la presión aumenta y se estira más el músculo liso vascular, se contrae. Se contrae, fíjense, ¿sí? ¿Y qué es lo que dijéramos genera eso a nivel de nuestra dinámica de filtración? Pues que si se contrae la aferente, la presión capilar glomerular disminuye. La presión de filtración disminuye y la intensidad de filtración disminuye, porque normalmente la presión alta tendría que aumentar esto, tendría que aumentarlo, pero esta respuesta la controla. Y ahí dice, si no hubiera esa vasoconstricción local, cuando aumentara la presión, aumentarían todas estas dinámicas de la
PSG, PF, TF, y cada vez que nos subiera la presión a lo largo del día, ¿por qué? ¿Verdad? Porque tomamos mucha agua y tuvimos hipervolemia, perdón, porque comimos mucha sal y eso jaló más absorción de agua, hipervolemia, o porque hicimos ejercicio físico, o porque estamos en estrés, liberando. Cada vez que tuviéramos la presión alta, tendríamos forzosamente poliuria. Poliuria. Pero estos mecanismos nos dicen, mientras tu presión tenga estos cambios, yo puedo controlar eso. Son mecanismos de protección. Y yo les quiero terminar esto para pasar al otro, a la otra guía. Con esta imagen, jóvenes, déjenme ver si la tengo aquí. Déjame ver si se abre. Aquí está. Miren, esta imagen. Aquí está. Esta es la gráfica de Guyton. A mí me parece mejor la que viene en el libro de Silverton, porque esta como que dijéramos, bueno, a lo mejor a ustedes sí les funciona mejor esto. Aquí esta gráfica abajo nos dice, ¿verdad? Que está manejando la diuresis en mililitros por minuto, que normalmente por minuto, ¿verdad? Si buscamos en la escala horizontal la presión arterial media normal cerca de 100, pues es un poco menos de 2 mililitros por minuto, la diuresis normal, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Que si la presión aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, 150, pues ya tenemos que hay más de 4. O sea, la hipertensión nos provocaría más diuresis, sin lugar a dudas, ¿sí? Acá arriba, ¿qué fue lo que nos quiso poner este libro de Guyton? Que, ¿verdad? La IFG, la filtración glomerular, ¿verdad? En mililitros por minuto. Pues lo normal, ya sabemos, es que son 125 mililitros por minuto. Y ese tope se lograría, pues, si el flujo sanguíneo renal es normal. Pero ¿qué pasa si el flujo sanguíneo renal aumenta, ¿verdad? Que es la gráfica azul, pues la filtración glomerular debería aumentar. Pero no, se mantiene. A mí se me hace más demostrativa esta, a ver si a ustedes también, ¿verdad? Si no les sirve esta, pues tomen la de Guyton. Miren esta, que es del libro de Silverton, ¿verdad? Está en inglés, pero se entiende bien. Entonces, fíjense aquí el mecanismo. El mecanismo, esta gráfica nos está dando esta gráfica en color rojo. Nos está diciendo, ¿verdad? De qué valor es la presión arterial. Y abajo está la escala, ¿verdad? Y nos dice, en la fase de meseta, nos dice que la presión arterial puede estar entre 75, que es lo que nos dice Guyton, hasta 160. Aquí Silverton nos da hasta 80, 180. O sea, mueve entre 80 y 180. Guyton nos dice entre 75 y 160. Son los rangos, que eso no nos genere ningún problema. Y fíjense la meseta. ¿La meseta en qué valor está? Esa flecha azul yo se las puse. Es decir, que si la PAM oscila a lo largo de cada día de nuestra vida entre 75 y máximo 80, la tasa de filtración glomerular al día va a ser la normal. 180 litros, no va a tener ningún problema. Claro, ¿qué va a pasar si la PAM rebasa? Según Guyton, 160 es la cifra que nos da. Silverton, 180. Pues vean cómo la gráfica se va a ir para arriba. Y entonces ahí es donde se vería, ¿verdad? Que ya se pierde el control. O sea que el control, ¿verdad? Siempre tiene un límite de funcionamiento. Ahora vean lo contrario. ¿Qué pasa si la hipotensión baja a más de 75? Aquí, según Silverton, a más de 80. Y entonces vean cómo la curva en picada para abajo. Vean, ahí yo les puse la flechita roja marcando el 75 de Guyton. Pero vean la línea que está antes del 40. Ahí sería la presión de 60. Entre 40 y 80 está la línea que marcaría el 60. Vean, esa es la presión de estado de choque. Vean cómo a la mitad está la tasa de filtración glomerular e inmediatamente ni siquiera necesita llegar a presión 0 para que el riñón no filtre. O sea, que si llega a 50, pues claro, 40, ya no va a filtrar el riñón.
Cero, anuria, no hay orina, no filtra, pues no hay orina, ¿verdad? Y entonces, estos mecanismos de autorregulación, lean, ¿verdad? Está en inglés, qué bueno, el doble beneficio. Dice, la autorregulación permite, ¿verdad?, que se mantenga cerca de lo constante es lo normal, ahí está en inglés, GFR. La R es de rate, que significa es la tasa, la intensidad. La F de filtración y la G de glomerular, ¿sí? Cuando, dice, la presión arterial media esté entre 80 y 180. Pues es lo mismo de Guyton, nada más que Guyton nos mueve a 75 y 160. Bueno, son los rangos que tenemos que conocer, ¿sí? Y aquí están los rangos. Con eso, jóvenes, ¿qué es lo que nos quedaría? Lo que nos quedaría son los otros controles. Los otros controles tienen que ver con ay, ¿para qué cerré? A ver si lo puedo abrir otra vez. Ok. Los otros controles son el del paciente que tiene diabetes mellitus. ¿Cómo se va a comportar su filtración en el paciente con diabetes mellitus? Bueno, ahí, jóvenes, es la hiperglucemia la que va a desequilibrar, porque resulta que la glucosa tenemos que acordarnos que en la unidad 1, y quizá en bioquímica ustedes aprendieron, que es un soluto con efecto osmótico, como lo es el sodio, como lo es la albúmina. No llega a tener el efecto osmótico del sodio, por supuesto, pero es un soluto osmótico, lo cual significa a donde va la glucosa también va a jalar agua. Entonces, imagínense en el paciente diabético que tiene hiperglucemia. Pues claro que si tiene hiperglucemia y la glucosa toda filtra, pues si el paciente diabético tiene más hiperglucemia, pues va a haber mayor filtración. En ese momento la glucosa actúa como un diurético osmótico. Si se rebasa la capacidad de reabsorción, que al rato ahorita la vamos a ver, pues inclusive va a aparecer glucosuria. Y la glucosa es como el sodio, no se va sola, va a jalar agua. Y eso me explica la poliuria del paciente diabético. Entonces, si yo quiero explicar la poliuria, ¿por qué el paciente diabético se queja de que está orinando muchas veces y mucha orina? Muchas veces es polaquiuria. Polaquiuria es número de emisiones. Y obviamente poliuria es el volumen. Cuando una persona forma más de 1,5 litros, 2 litros de orina, es poliuria. Puede ser leve, 2 litros, 3 litros, ¿verdad? Leve. Puede ser moderada, 6 litros, ¿verdad? Puede ser grave, 10 litros o más, jóvenes. Por supuesto, eso es completamente patológico, ¿verdad? Sobre todo en esa enfermedad que llamamos diabetes insípida por falta de ADH, ¿sí? Entonces, para el diabético es eso. Su poliuria es explicada por el efecto osmótico de la glucosa. Y como tiene hiperglucemia, entonces va a rebasar un parámetro renal, que lo vamos a conocer ahorita en el capítulo 3, que es el umbral de excreción renal a la glucosa. Y ese umbral tiene un valor de 180 miligramos de glucemia venosa. Cuando el paciente rebase esa cantidad, no se va a reabsorber ya toda la glucosa. Imposible, porque se rebasan los transportadores, los S-GLUT que reabsorben a la glucosa y los GLUT de la difusión facilitada. Entonces la glucosa se va a ir a la orina y ya sabemos, por efecto osmótico, va a traer agua, poliuria. ¿Cuál es el otro que tenemos que ver? ¿Verdad? El otro, ¿quién me levantó la mano? Alfredo, te oímos. Doctora, yo tengo una duda. ¿Por qué en este mecanismo de regulación miógena es diferente al mecanismo de regulación por vasodilatación que vimos en los mecanismos de regulación de la presión arterial a medio plazo? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué en el riñón se contraen las arterias y en las arterias sistémicas estas se dilatan? Sí, ¿verdad? Como consecuencia de una hipertensión. Qué bueno que lo observes, ¿verdad? Porque así es. Es decir, ahorita no tenemos en el mecanismo de autorregulación ni túbulo glomerular, ni el miógeno, menos
las respuestas absolutas. Absolutas quiere decir definitivas, Alfredo. Hay muchas cosas que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el riñón es un contexto diferente en todo, ¿verdad? En su estructura capilar y en su dinámica. En su dinámica es diferente. Y eso no es exclusivo del riñón. Eso no es exclusivo, ¿verdad? En pulmones también. En pulmones, ¿verdad? Normalmente la hipoxia en cualquier parte del organismo te produce vasodilatación, porque es la respuesta lógica para que llegue más sangre y se corrija la hipoxia. La hipoxia pulmonar, Alfredo, produce vasoconstricción. Y la lógica ahí, que es lo único que podemos aplicar ahorita, ¿verdad? Porque no conocemos todos los mecanismos con todos los detalles, es pulmón. Ahí es donde se oxigena la sangre. Entonces, si una zona está hipóxica, pues mejor que por ahí, ¿verdad? No pase sangre, no pase mucha sangre, mejor que se vaya a las zonas que no están hipóxicas. Entonces, es lo mismo aquí en riñón, ¿verdad? Son respuestas distintas. De hecho, fíjense, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo, Alfredo, es lo que conocimos como una característica de la mecánica del músculo liso. Si se acuerdan, esa respuesta la conocimos como la relajación por estrés. Así se llama ese mecanismo, pero siempre hay excepciones a la regla. El riñón es la excepción a la regla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el objetivo tiene que ser homeostático. Y si ese estiramiento, esa hipertensión, ese estiramiento relajara, ¿verdad? A la arteriola, pues entonces en lugar de bajar el flujo sanguíneo, lo aumentaría y no sería homeostático. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar, ¿verdad? Tendríamos que ver si en la última edición de la fisiología renal de Vander, que es un libro específico de fisiología renal, nos dan algo más que nos explique. Ahorita, pues, esa sería la respuesta, ¿verdad? Son mecanismos locales que no tenemos ahorita explicado muy bien por qué se produce. Si no, la respuesta es porque son mecanismos de control homeostático. Y eso, pues con eso nos tenemos que quedar ahorita, Alfredo. Ok, doctora, muchas gracias. Al contrario, ¿verdad? Y cuando tú investigues algo de eso y que lo encuentres, igual yo, pues nos lo compartimos, ¿verdad? Para seguir avanzando en nuestro conocimiento. Miren esto, jóvenes, es el último ejemplo para pasar ya a la guía 2. La dieta. Resulta que así como comemos muchos carbohidratos, ¿verdad? Pues comemos muchas proteínas a veces. Hay gente que se acaba. Vean ese tamaño de filete. De hecho, está muy bonita la figura, porque no es cualquier filete. No es nuestro tasajo. Ojalá pues nuestro tasajo es delgadito. Eso es un corte fino, así le llaman. Es un T-bone, ¿verdad? Quiere decir que es una carne de corte fino que tiene un hueso en forma de T. T-bone, ¿verdad? Y entonces, esos T-bone, pues a veces la gente va a los restaurantes y son casi medio kilo. 400 gramos un T-bone, imagínense si se los acaban. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí está lo que va a pasar. Comemos mucha proteína, claro está que el sistema digestivo las hidroliza y las digiere hasta aminoácidos. Pasan a la sangre, se absorben y a nivel de la circulación, pues se van a filtrar en el riñón y va a estar aumentada la reabsorción de aminoácidos. El riñón no las puede eliminar, pues es un nutriente importante. ¿Y qué sucede? Que el mecanismo de reabsorción de aminoácidos es cotransporte con sodio. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que como se tiene que reabsorber muchas proteínas, muchos aminoácidos y dipéptidos, sobre todo aminoácidos, se reabsorbe más sodio de lo normal. Y eso hace, ¿verdad?, que disminuya el sodio del líquido tubular. Y otra vez la mácula densa. Cuando disminuye el sodio en la mácula densa, acuérdense la respuesta que produce. Vasodilatación de la aferente. Y claro, si se abre la aferente, pues va a llegar más flujo sanguíneo a los capilares glomerulares, va a aumentar la PCG, va a aumentar la PF y va a aumentar la IFG. Entonces, cuando tenemos una dieta alta en proteínas, el resultado es que el riñón lo estamos sometiendo a trabajo forzado.
porque va a estar filtrando más, ¿verdad? Y va a estar teniendo una mayor intensidad de filtración glomerular. Fíjense. ¿Por qué no puedo dejar de compartirles estos, jóvenes? Porque la pregunta sería de aplicación clínica. Conociendo este mecanismo, jóvenes, ¿qué tipo de dieta es la que le debemos indicar a nuestros pacientes con insuficiencia renal? ¿Qué dieta? ¿Dieta normal? ¿Qué dieta? ¿Cómo le diríamos que sería su aporte de proteínas? ¿Coma dieta hiperproteica? ¿Dieta normal? ¿O una dieta baja en proteínas? ¿Cuál sería nuestra indicación dietética? ¿Jóvenes? Sería baja en proteínas, doctora. Claro, Arturo, ¿verdad? Baja en proteínas. ¿Por qué? Porque de por sí la insuficiencia renal, por la albuminuria, ya tienen una TFG alta. Y si todavía le decimos que coma más proteínas, pues más alta la TFG. O sea, mayor trabajo renal. Entonces, el paciente con insuficiencia renal tiene que tener un consumo limitado de proteínas. Ahí está la aplicación, pues por eso tenemos, no nada más es decir, me la prendo como el perico. Insuficiencia renal, dieta baja en proteína. No, ¿por qué? Explícalo. Estos son los mecanismos, algunos de ellos los conocemos, ¿verdad? Mejor que otros. Bueno, pues los aplicamos, jóvenes. Con esto terminamos este capítulo 2, pero tenemos estos minutos para avanzar y para ver nuestra segunda parte de la unidad, que ahora serían les voy a compartir ahora lo que es la segunda parte. Aunque se ve que es mucho, porque son 3 capítulos, jóvenes, la mitad de esa segunda guía, la mitad, ya conocemos eso. Lo vimos en la unidad 1, capítulo 3, líquidos corporales. Vean si no. Lo primero no, porque el capítulo 3 es secreción y reabsorción tubular, ¿verdad? Entonces, lo primero no. Y déjenme ver aquí, a ver si ya puedo abrir para poderles compartir. Ahí está, capítulo 3. Déjenme nada más abrir y ahora sí. ¿Dónde está? Acá. Esta es la guía que ustedes tienen, ¿verdad? Muy bien. Ahí la tenemos y entonces vamos a trabajarla. Y fíjense de lo que se trata. Es capítulo 3 dice funciones básicas de las nefronas 2, por favor, ¿verdad? No vayan a poner que las nefronas se clasifican en 1 y 2. Es que quiere decir que es la segunda parte de las funciones básicas. Acuérdense que 1 y 2 fueron los neumocitos de revestimiento y los granulosos, los del factor surfactante. Las nefronas son corticales y yuxtamedulares, no nefrona 1 y nefrona 2, no. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 3? La reabsorción y la secreción tubular, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esto que tenemos que leer? Capítulo 28 de Guyton, 37 de Gannon, y si lo quieres leer en Linda Costanzo, es la unidad 5 de Linda Costanzo, fisiología renal. Y ahí tienes tu concepto. Reabsorción es el paso de agua y solutos. ¿De dónde? Reabsorción es del líquido de los túbulos. ¿De qué túbulos? Todos. Desde el proximal hasta de Henle, distal y colectores, a la sangre. ¿De qué capilares? Pues de los peritubulares. No vas a poner glomerulares ni vas a recta, ¿verdad? Peritubulares. ¿Por qué lugares se van a reabsorber? Ahí tienes. Vía transcelular es la más importante. Es atravesando las células epiteliales por diferentes mecanismos de transporte. Ese es tu capítulo 4 de la unidad 1. Transporte pasivo, sí. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Transporte activo también. Mecanismos de bomba y mecanismos de transporte activo acoplado. Cotransporte y contratransporte. ¿Cuáles va a utilizar la nefrona? Todos, todos. Y es solo cuestión de ubicar para qué soluto cada uno. Vía paracelulares porque algunos solutos, ¿verdad? Agua pueden difundir entre las células epiteliales y todavía lo que se llama el flujo en masa, que es un paso por ultrafiltración del líquido intersticial a la sangre de los capilares peritubulares.
Eh, perdón. Ahí tenemos ahora la secreción. La secreción es el proceso contrario. Ahora, ¿qué va a pasar? Solo solutos, jóvenes, solo solutos, de la sangre de los capilares peritubulares al líquido tubular. Y lo que se excreta por la orina. Lo que se reabsorbe, lo recupera el plasma. Lo que se secreta se elimina por la orina. Por eso lo que se secreta, fíjate lo que dice ahí, o son iones o son metabolitos, ¿verdad? No se va a reabsorber. La urea tiene otra connotación, pero creatinina no se reabsorbe para nada. Ni ácido úrico, ni el nitrógeno de urea. Son los metabolitos tóxicos de las proteínas. No nada más se filtran, se secretan. Iones, pues ahí faltó el sodio, también se secreta sodio si es necesario cuando comemos en exceso. Potasio, hidrogeniones, pues para el equilibrio ácido básico, ¿verdad? Amonio, todos ellos. Y ahora, ¿a qué nos vamos? ¿Qué capacidad de reabsorción tiene cada segmento, jóvenes? ¿Qué capacidad? Y ya sabemos, el proximal, pues es el rey de la reabsorción. Ahí, si buscaron las cifras de Guyton, pues es mínimo el 60 al 70%, es el rango. ¿De qué? Del 100% del filtrado glomerular. El 60-70% del 100, es decir, de esos 180 litros al día. Y ahí el proximal reabsorbe agua y solutos. Y fíjate que reabsorbe iones, sí, la mayoría de los iones. Reabsorbe el 50% de la urea, el 100% de toda la glucosa y aminoácidos, y de los péptidos pequeños, oligopéptidos, y de la poca proteína, albúmina, que logra filtrar. ¿Por qué mecanismo lo reabsorbe? Ese es mi trabajo de aprendizaje, y ahí lo tienes en 7 puntos. Y fíjate cómo puedes estudiar por bloque, porque glucosa y aminoácidos son el mismo tipo, no los mismos mecanismos, el mismo tipo de mecanismos. B, cotransporte con sodio-glucosa. Los aminoácidos, cotransporte sodio-aminoácidos. Esas proteínas de cotransporte están en el borde luminal, en el borde en cepillo, el que ve hacia la luz tubular. Y en el caso del sodio-glucosa, el transportador, ya sabemos, estudiamos que se llama S-GLUT. La S es mayúscula, que significa el sodio, y GLUT significa glucosa, y la T significa el transportador. En el segmento inicial, el S-GLUT es la isoforma 2, que es la que transporta más glucosa, el 90%, nos dice Guyton. En el parte final, el segmento último del túbulo proximal, ese S-GLUT1 tiene menos afinidad, transporta el 10%. Y por difusión facilitada es el borde basal, el que va a llevar la glucosa a los capilares, a la sangre. Y ahí los transportadores no le podemos poner ese GLUT. Son los GLUT solo. Y también es GLUT. Muy bien, jóvenes. Les vuelvo a compartir la pantalla para seguir trabajando esto, ¿verdad? Y decíamos que los mecanismos de reabsorción de glucosa y aminoácidos son los mismos.
El cotransporte sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que sodio-aminoácidos no tiene un nombre especial, es en el borde en cepillo, el borde de microvellosidades luminal. Y la difusión facilitada para ambos es en el borde basal. Luego, si vemos, también se reabsorben pequeños péptidos de 2 a 3 aminoácidos. Ahí también es un cotransporte, pero es un cotransporte con hidrogeniones, fíjense, péptidos hidrogeniones, ¿sí? Fíjense la reabsorción del sodio. El sodio, fíjense qué espectacular. Como es el principal soluto, ¿verdad? Osmótico de nuestros líquidos, el sodio, vean, tiene 4 mecanismos para reabsorberse. El cotransporte sodio-glucosa, el cotransporte sodio-aminoácidos. Hay un contratransporte, jóvenes, con hidrogeniones, ¿verdad? Y ese contratransportador lo podemos representar con estas iniciales en inglés, que significan N mayúscula sodio, H mayúscula hidrogeniones, y la E es la inicial de la palabra que en inglés significa intercambio. Acuerden que los de contratransporte se llaman intercambiadores. Pónganle mucha atención. Este contratransporte, este intercambiador, es el mecanismo del cual depende la secreción de hidrogeniones en el túbulo proximal. Porque más adelante vamos a ver cómo el tubo distal y el colector tienen mecanismos, pero no son de intercambio, son bombas. Entonces, ¿por qué es tan importante la secreción de hidrogeniones? Pues porque de ello depende nuestro equilibrio ácido básico. Entonces, la nefrona tiene 2 sitios para secretar hidrogeniones. Túbulo proximal con este intercambiador, NHE. Inclusive la isoforma es la 3, porque hay varias isoformas. Pero este es NH3, NHE3. Y en el túbulo distal, la parte última del distal es la final. Y el tubo colector, ahí la secreción de hidrogeniones, como lo vamos a ver enseguida, es en las células intercaladas, tipo alfa o A. Y en esas células son bombas. Bomba de hidrogeniones, ATPasa de hidrogeniones, y bomba de hidrogeniones con potasio. Ya lo vamos a ver ahorita. Vámonos al bicarbonato. Es el otro ion fundamental. ¿Para qué? Para el equilibrio ácido básico. Y entonces, ¿qué sucede? Que se reabsorbe el bicarbonato, también se reabsorbe, ¿verdad? Con sodio, fíjate, otro cotransportador sodio-bicarbonato. Y hay un contratransporte, un intercambiador, cloro-bicarbonato, ¿sí? Muy bien. El agua no tiene problema, eso ya sabemos que siempre se va a reabsorber solo por ósmosis a través de poros. Y aquí quizá lo que tenemos que ver es que en el túbulo proximal los poros están hechos de una aquaporina diferente que en el distal y el colector, porque ahí son aquaporinas constitutivas, no dependen de ADH. Entonces, ¿es la 1 o es la 3? Aquí tenemos a la 1 en este sitio, ¿sí? No depende de ADH. Y por eso es que se puede reabsorber muy bien el agua. Y finalmente, proteínas. Bueno, la albúmina, que es la única que logra filtrar un poco por pinocitosis, porque el tamaño de la molécula es grande. Y acuérdense que pinocitosis es formar vesículas endocíticas. Y ya se vio quién es el marcador molecular de esas, ¿verdad?, vesículas endocíticas. Son esas 2 proteínas, la megalina y la cubilina, perdón. Megalina y cubilina. Son las proteínas que marcan los sitios para la pinocitosis en este túbulo proximal, ¿verdad? Pasemos al asa de Henle, jóvenes. Y el asa de Henle, pues tiene una notable menor capacidad de reabsorción. Guyton nos dice 20%. Algunos libros máximo nos dicen 25%. Bueno, Guyton dice 20%. Que se reabsorbe también agua y solutos, sobre todo estos iones, sodio, potasio y cloro. Y vean, tenemos que recordar que el asa de Henle tiene su rama descendente delgada y su rama ascendente tiene, al inicio está delgada y luego tiene la porción gruesa. Y entonces los mecanismos son por separado, ¿verdad? Si nos vamos, sobre todo yo les pido que nos vayamos
al segmento grueso, jóvenes, al segmento grueso. Porque el segmento delgado de la rama descendente lo que hace es difundir al intersticio sodio, cloro y agua. Pero ese sodio, cloro y agua que difunde al intersticio va a volver a recuperarse en la rama ascendente, ¿verdad? Entonces, por eso ahí se crea ese mecanismo que ahorita ya no tenemos tiempo de verlo con mucho detalle, que se llama el multiplicador de contracorriente. Pero el segmento grueso sí, jóvenes, porque esto tiene también mucha aplicación en clínica. En el segmento grueso, una característica es que es impermeable al agua. Por eso se le llama segmento de dilución. Y este segmento se une con la parte inicial del distal y también esa parte forma el segmento de dilución. Pero ahí hay un cotransporte múltiple. Vean todo lo que transporta ese. Permítame un tantito, voy a tener que tomar un dulce. Gracias. Ese cotransportador es sodio, potasio, 2 cloros. Así lo puedo escribir. Pero en muchos artículos y libros ya nos lo ponen como N de sodio, K de potasio. Y las 12 son los 2 cloros. Entonces, si vemos NKCC es el cotransportador del segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle que reabsorbe estos 3 iones. Sodio, potasio y cloro. Les voy a dar la referencia en el libro para que vean la figura y por favor tómenlo en cuenta. Es la figura 28-9, porque ahí está una figura en donde tiene un bloquecito y me dice qué diuréticos, que son llamados de asa porque actúan ahí, en esa parte, bloquean a este cotransportador NKCC. Y ahí vamos a poner cuando menos el que es más usado en clínica, el furosemid, es el más usado en clínica. Pero también está otro que se llama ácido etacrínico y también está la bumetidina, ¿verdad? Aquí lo tienen todo, ácido etacrínico, bumetanida también. El más usado es furosemid, ¿sí? Fíjense cómo esto lo lleva a la farmacología y cómo lo lleva a deducir qué cuidado debes de tener cuando a un paciente tú le prescribes un diurético de asa. ¿Cuándo se lo debes de prescribir? Como es su sitio de acción el asa de Henle, la potencia diurética es mayor que los que actúan en túbulo distal. Tiene un efecto diurético más potente porque ya vimos, ¿verdad?, que está muy cerca del proximal, de el asa de Henle todavía hay un 20% de posibilidad de reabsorción. Entonces, la potencia diurética es mayor, pero tiene un riesgo. Los diuréticos de asa, jóvenes, al bloquear a este cotransportador, hacen que no se reabsorbe el sodio se queda en el líquido y el sodio jala el agua y puede jalar hasta ese 20%. Por eso el efecto diurético es muy importante. Pero fíjense, tampoco se reabsorbe el potasio. Y uno diría, y tampoco el cloro, pero el cloro se reabsorbe más adelante. El potasio no. Y entonces estos diuréticos, su problema es que tienden a producir hipopotasemia. Y eso es grave. Por eso a los pacientes les tenemos que dar dosis bajas, lo más bajo que sea posible, corto tiempo, y decirles que coman alimentos ricos en potasio, como el plátano. O incluso, jóvenes, si detectamos, ¿verdad?, que hay hipopotasemia, suplemento de potasio. Cuando no queremos tener problemas con el potasio, porque el paciente es un paciente que vive muy lejos, no va a venir a sus consultas, preferimos un diurético, no de asa, un diurético que actúe en el túbulo distal. Miren, vean ahí. En el túbulo distal inicial, ¿verdad?, está este cotransportador, el sodio-cloro. Este es nada más un sodio y un cloro. No involucra el potasio. Entonces, pues no te va a producir hipopotasemia. Su potencia diurética es menor, sí, porque el túbulo distal reabsorbe la mitad que el asa de Henle. El asa de Henle 20%.
El túbulo distal, 10%. Y entonces, ¿qué diuréticos? Te voy a dar la referencia para que cheques en tu libro. Es la figura 28-10. 28 es el capítulo, la figura es la 10. ¿Mm? Entonces ahí tienes. Este cotransportador es bloqueado por los diuréticos que como grupo se les llama tiacidas, con T de taza y C. Tiacidas, como la hidroclorotiazida. Y entonces, ¿por qué es diurética una tiacida? ¿Por qué la hidroclorotiazida es un diurético? Pues porque bloquea al cotransportador sodio-cloro del segmento inicial del túbulo distal. El sodio no se reabsorbe, se queda en el túbulo, jala el agua. ¿Por qué su potencia diurética es menor? Pues porque ahí ya solo se reabsorbe un 10%. Entonces, pues tiene menor potencia que los de ácido, ¿sí? Pero tiene una bondad, no tienes problema con el potasio. Cuando tu paciente no lo vas a poder vigilar de cerca, es preferible uno de estos a los de ASA, ¿sí? Y vámonos a el túbulo contorneado distal, el distal, pero la parte segunda, la final, donde desemboca el colector. Y mira, el distal final con el colector cortical es funcionan igual. Dice ahí impermeables a la urea. Y eso es importante, porque quiere decir que la urea que llegue ahí, ahí se va a quedar. Y mira las 4 características que tiene esta zona. Mira, ¿se reabsorbe agua por ósmosis? Sí, ya lo sabemos. Pero aquí la ósmosis es dependiente de poros de acuaporinas 2. Por lo tanto, aquí la ósmosis sí es regulada, dependiente de antidiurética. Si hay antidiurética, se reabsorbe. Y si no hay antidiurética, pues no se reabsorbe ese 10% del túbulo distal. Entonces, aquí es dependiente. Fíjate cómo me regreso al proximal, ¿no? El proximal, ahí está. Ósmosis por poros de acuaporina 1. Esa es constitutiva. O sea, la célula la forma, la expresa sin necesidad del ADH. ¿Sí? Pero acá no, jóvenes. Acá depende del ADH. Si necesitamos que se reabsorba agua a fuerza, ¿verdad? La ADH se tiene que secretar para que ahí, en la parte final, lo que se llama nefrona distal, pueda haber acuaporinas 2 y formen poros y se reabsorban. Fíjate la reabsorción del sodio. Fíjate qué interesante, porque el sodio ahí se va a reabsorber por efecto de la aldosterona. Es otra hormona. O sea que el túbulo distal recibe la acción de ADH, de aldosterona y de la paratormona. Esas 3 hormonas tienen ahí sus receptores. Y mira, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona actúa sobre las células P. No las vayas a confundir y vayas a decir que son marcapasos, ¿verdad? Es la misma nomenclatura, célula P del nodo SA. Aquí P es inicial de principales. Y esas células son las que tienen los receptores MR. Los receptores MR, la letra R es de receptor y M es de mineralocorticoide. Así se llama el receptor de la aldosterona. Y entonces llega la aldosterona y hace que la célula exprese las proteínas que van a formar estos canales especiales para el sodio que se llaman ENaC. Ahí los tienes resaltado con negrita. ENaC, joven, significa la C es canal, la E es epitelial y la Na es de sodio. Entonces son los canales epiteliales de sodio que son inducidos por la aldosterona para la reabsorción del sodio. Ahora, el potasio se secreta a través de sus canales que se llaman ROMC. Acuérdense que la biología molecular así es. No sé si ya acabaron su curso, pero es pura, ¿verdad? Símbolo, ¿verdad? Puro símbolo, porque para no escribir tanto. Entonces, ROMC significa, la K es potasio. La ROM significa que son los canales de potasio de la médula, la R renal externa, que están en el túbulo final, distal y en el colector cortical de la médula renal externa. Y fíjate, la aldosterona puede ser
antagonizada por un diurético, y si no la deja actuar, pues es un diurético, porque si antagonizan a la aldosterona, no se va a reabsorber el sodio. Se va a excretar y se va a ir con el agua. O también un diurético puede bloquear a los canales ENaC. Te voy a dar la referencia para que la copies. Figura 28-12. Figura 28-12. Y entonces ahí ves. ¿Cuál es el principal diurético antagonista de la aldosterona? Se llama espironolactona. Espironolactona. Es una sola palabra larga. No es el único, ¿verdad? Pero bueno, es el más usado. Y luego, en esa misma figura, ¿cuáles son los que bloquean a los canales ENaC para que el sodio no se reabsorba? ¿Verdad? Y también es diurético. La amilorida, así como se oye, amilorida. Entonces, antagonista de aldosterona, espironolactona. Y antagonista de ENaC, la amilorida. Pues esto ya, jóvenes, cuando lleguen a su capítulo el año que entra de diuréticos, le van a dar lección a su profesor o profesora. Porque todo esto lo van a ver. Si ya llegan con eso, ahí solo tienen que aprender. Otros, ¿verdad? Nosotros estamos tomando algunos ejemplos. Dosis, vía de administración. Fíjate qué diferente, ¿verdad? Y no llegas con cara de what. Imagínate que el profesor o la profesora de farmacología, y vamos a ver los diuréticos de ASA. Y tú estás sentado, a ver, ¿qué es un diurético de ASA? Oye, ¿no te vas a quedar con cara de what? Claro que no. Diurético de ASA, diurético osmótico, manitol, glucosa, ¿verdad? Diurético inhibidor de antagonista de la aldosterona, espironolactona. Bloqueador de los canales ENaC. Pero si hasta le explicas qué son los canales ENaC y en qué células están, fíjate qué diferente. ¿Verdad? Te vas a sentir feliz, lo vas a disfrutar mucho. Yo espero que eso me lo platiquen el año que entra, por supuesto. Ahora vámonos al número 3. Y ahí están las otras células. Acuérdense que esta zona dijimos que era así, como que muy versátil, ¿verdad? Tiene sus poros, pero dependientes del ADH, sus poros de acuaporina 2. Tiene sus células P para la aldosterona y ya vemos los diferentes canales y los diuréticos. Ahora tiene sus células intercaladas o intercalares, como se les llama. Guyton ya les pone tipo A, la nomenclatura original es alfa, porque hay también beta, pero esas tienen el efecto contrario, ya no las vemos, porque no tenemos tiempo. Las intercaladas también se llaman Ni y mayúscula. Y entonces, fíjense lo que dice, pues es el sitio donde se secreta los hidrogeniones para la regulación del equilibrio ácido básico cuando estamos en acidosis metabólica. Estas células secretan hidrogeniones. ¿Dónde más se secretaban los hidrogeniones? En el proximal, ¿ve? En el proximal. Ahí está el punto 4, al final. Dice cotransporte sodio-hidrogeniones, es el NHE, isoforma 3. Entonces, en el proximal es un contratransportador, un intercambiador. En el distal, no. En el distal, las células intercaladas son bombas. ATPasa de hidrogeniones, ATPasa de potasio hidrogeniones. Y esas mismas células ocurre la reabsorción del bicarbonato. Si estamos en acidosis, claro que tengo que eliminar hidrogeniones y tengo que reabsorber bicarbonato. Si estoy en alcalosis, pues es al revés. Y finalmente ve el 4, jóvenes. Calcio. Qué maravilla, ¿verdad? Porque el calcio y los fosfatos, el fósforo, les ocurre lo que el sodio y el potasio, ¿verdad? Lo que hace la nefrona es reabsorber el calcio y secretar el potasio. Así como reabsorbe el sodio y secreta los fosfatos. Así como reabsorbe el sodio y secreta el potasio por acción de la aldosterona, ahora el calcio y el fosfato es por acción de la paratormona. Es el sitio de acción de la paratormona. Ahí lo tenemos, ¿verdad? En esa parte de la nefrona distal. Terminamos esta parte, jóvenes, del capítulo señalando, ¿verdad? Que viene la última parte del colector, que es el medular. Y el tubo colector medular, jóvenes, reabsorbe ya únicamente menos del 10%.
Porque si le ponemos que reabsorbe el 10, pues ya estuvo que no hay orina. Porque súmale, 60% del proximal, más 20% del asa, es 80%. Más 10% del túbulo distal, 90%. Por lo tanto, aquí en el colector medular ya no podemos poner 10%, sería el 100%. El medular, si tenemos buena hidratación, se va a reabsorber el 9.3%. Lo cual significa que la orina, lo que eliminamos del 100% de la TFG al día, de los 180 litros, es el 0.7%. Y si no estás muy convencido ahorita que acabe la clase, sácale a 180 litros, sácale el 0.7% y vas a ver cómo te va a dar la diuresis normal. La de alrededor de 1 litro a 1 litro 1.2, 1.3. No te va a salir 1.8. Nunca. Porque si a 180 quieres que te dé 1.8, ese es el 1%. Y aquí estamos hablando del 0.7. ¿Sí? Y fíjate los mecanismos. Otra vez, ¿verdad? Acuérdate, túbulo distal final, tubo colector, ya sea cortical y medular, hay ósmosis, pero la ósmosis es dependiente de la antidiurética. Ahí está de vuelta, ¿verdad? De hecho, nos está diciendo que los poros de aquaporina 2 se forman en el borde que ve hacia el líquido, el luminal, porque en el basal, para que el agua ya pase, ¿verdad?, a los capilares, pues los poros son constitutivos. Ahí la aquaporina, la 3, ¿sí? La 2 es dependiente de ADH, la aquaporina 3 no. Y luego fíjate, muy importante esto, el segundo mecanismo, porque eso ya nos lleva al capítulo siguiente. Y fíjate cómo dice ahí, el túbulo colector difunde, saca por difusión simple sodio y cloro. ¿A dónde lo saca? Al intersticio, al líquido intersticial de la médula renal. Y también difusión facilitada de urea. Por eso ahí en paréntesis dice que hay un transportador de urea. ¿Qué es lo que pasa? Que se necesita ese mecanismo, jóvenes. Difusión simple de sodio y cloro al intersticio, al líquido intersticial de la médula. La difusión facilitada de la urea para que esos solutos se concentren en el líquido intersticial y se desarrolle lo que llamamos hiperosmolaridad del líquido intersticial de la médula. ¿Por qué se necesita eso? Para que podamos concentrar la orina, jóvenes. Para que podamos concentrarla. ¿Por qué motivo? Mira, imagínate nada más un poco. Que adentro, en el túbulo, ya estás en esta parte, ¿verdad? En el túbulo medular, ya casi va a desembocar a la papila como orina. Bueno, en esa parte, adentro el líquido normalmente tiene la misma osmolaridad que el plasma. Y si hay ADH, pues para que el agua se reabsorba, tiene que haber un gradiente osmótico, osmolar. Si adentro hay 300 y afuera hay 300, no hay gradiente. Entonces no puede haber reabsorción de agua. Y por eso este mecanismo del tubo colector saca sodio, cloro y urea para volver al líquido intersticial de la médula hiperosmolar. Ve tus dibujos en el hilo, porque aquí ya no tenemos tiempo de verlo. Y entonces fíjate cómo el líquido va bajando, jóvenes, va bajando, ¿verdad? Y adentro trae 300, pero afuera hay 400 de osmolaridad. Y si hay antidiurética, pues el agua pasa de donde hay menos osmolaridad a donde hay más, se va al intersticio. Ya el líquido quedó con 400, pero afuera hay 500. Sigue reabsorbiéndose agua. Ya quedó en 500, adentro y afuera hay 600. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto es la mayor osmolaridad que tiene el líquido intersticial de la médula? 1200 miliosmoles por litro. Esa es la capacidad máxima de concentración que tenemos los seres humanos. Los animales nos ganan. Los del desierto, hay un ratón del desierto que alcanza una osmolaridad mayor a 2000. Bueno, ellos porque viven ahí están adaptados. Entonces, fíjate qué importante. Y esa agua que está saliendo al intersticio, por supuesto que se va a ir por ese flujo en masa del intersticio a los capilares. Y la orina, pues se va a quedar con una osmolaridad mayor. ¿Qué tan mayor? Depende de mi deshidratación. Muy deshidratada, pues puede llegar a 800, 900 o 1000.
¿verdad? Fíjate, esa es la capacidad. Habitualmente muy deshidratado es alrededor del doble, 600, ¿verdad? Habitualmente. Pero la capacidad ahí está, ¿sí? Fíjate cómo acabamos. El tema 3 es el transporte tubular máximo. Bueno, jóvenes, esto, acuérdense que lo vimos en la unidad 1 a propósito de difusión facilitada. Aquí se repite, y es recordar que todos los mecanismos de transporte que utilizan proteínas, pues la capacidad de poder transportar depende de la saturación. Pues si el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros se satura con esos 4, que hay más, pues no puede llevar moléculas enzimadas. Eso lo vimos para difusión facilitada. Y miren con qué terminamos, jóvenes. Umbral renal de excreción para la glucosa. Este sí es un parámetro de fisiología renal. No lo habíamos visto en la unidad 1. De una manera sencilla, ¿qué debo de entender por umbral renal de excreción para la glucosa? Y ahí me lo dice sencillo. Es el nivel de glucemia, o sea, es un valor de glucemia, que a partir de él me va a provocar glucosuria. El valor va a depender si la glucemia es venosa o si la glucemia es arterial, de plasma arterial. En la venosa es de 180 miligramos sobre decilitro. En la arterial es de 200. Y entonces ve la aplicación clínica. Ve la aplicación clínica que tiene este parámetro. Otra vez, en la diabetes mellitus. El problema del paciente diabético es que va a desarrollar hiperglucemia por múltiples problemas con el páncreas, porque no secreta insulina, porque la insulina no se sintetiza bien, porque los receptores están mal. 1000 causas. El paciente tiene hiperglucemia, ¿sí? ¿Y con qué cifra de hiperglucemia hacemos diagnóstico en clínica? 126 miligramos sobre decilitro en 2 mediciones en días distintos. Y ya con esa prueba sencilla podemos descartar o confirmar diagnóstico de diabetes mellitus. Ve ahí lo que te está diciendo. Es un paciente que tiene una hiperglucemia en su plasma venoso, te está diciendo, de 150 miligramos sobre decilitro y que ya lleva 2 mediciones. Por supuesto tiene diabetes mellitus, ¿verdad? Está por arriba de 126. Pero ahora la pregunta que te haces es, ¿tendrá glucosuria este paciente? Y ahí la respuesta es o afirmativa o negativa, sí o no. Y luego explicas por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Si ya habían leído hasta aquí, jóvenes, y alguien contestó, alguien lo sabe, es la última participación porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasa? Con 150 miligramos sobre decilitro de glucemia en plasma venoso, ¿hay glucosuria o no la va a haber? ¿Cuál es la respuesta? A ver, Alfredo. No, no habrá, doctora, porque aún no rebasa el umbral. Y esa es la respuesta. Y fíjense la aplicación, jóvenes. Hace mucho, mucho tiempo, inclusive cuando yo, como ustedes, estuve de estudiante, se nos decía que la glucosuria era una prueba diagnóstica de diabetes, porque en ese tiempo no sabíamos, no se habían detectado estas variables. Lo que dijo Alfredo es correcto. Con 105, es más, con 179, si quisiéramos ser exagerados, no hay glucosuria, porque el umbral renal es 180. Y entonces, fíjate, ¿para qué usamos la glucosuria? Pues como una medida de control a tu paciente diabético, en lugar de estarle sacando sangre diario, que pues, claro que no tiene para cumplir el glucómetro porque es caro, ¿verdad? O para sus tiras reactivas. Entonces, la glucosuria es barato, el reactivo es una tira, ¿verdad? Y es un método colorimétrico y él nos va a llevar en un calendario. ¿Tuvo glucosuria? No. La glucosuria fue una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Cuando regresa a la consulta, me lleva su control. Y si el paciente tuvo ningún día glucosuria, al menos que vamos a interpretar, jóvenes, en relación a esto. ¿Qué podemos decir? Que todo ese mes anterior o todos esos 2 meses, si el paciente no tuvo glucosuria, ¿qué nivel de glucemia manejó? ¿Cuál? Para que no tenga glucosuria.
A ver, Arturo. Sería un nivel menor a 180 miligramos por decilitro en sangre venosa. Y eso es correcto, ¿verdad? Brenda, también hace la mano, danos tu comentario. Sí, yo iba a decir igual que iba a ser menor a 180, o si podríamos interpretarlo de otra manera, podría ser que la glucemia estaría alrededor de entre 126 a 179 miligramos por decilitro. Fíjense cómo ya están aplicando en la clínica, jóvenes. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el paciente no sabemos si estuvo con glucemia normal, ¿verdad? A lo mejor estuvo con glucemia normal, pero al menos como nos dijo Brenda, si no tuvo glucosuria todo ese tiempo, entonces su glicemia no llegó a 180. Porque en cuanto llegue a 180 o la rebase, ese día tiene glucosuria. No es la mejor prueba para control, jóvenes. Realmente la mejor es una forma de hemoglobina que se llama la hemoglobina glucosilada, aunque en realidad el nombre correcto sería de ser glicada, ¿verdad? Y entonces, esta hemoglobina, no se los puse aquí, ¿verdad? Pero es un dato más. Se representa con su símbolo. Es la HB, que es la inicial de hemoglobina, la letra A, que es nuestra hemoglobina del adulto, la que formamos a partir de nacer, y la glucosilada o glicada es la subíndice 1, número 1 arábigo, con una letra C. Entonces, la hemoglobina HbA1c es la hemoglobina glucosilada glicada. Lo normal es que una persona sana sin diabetes, sin hiperglucemia, maneje un porcentaje máximo alrededor de 6, ¿verdad? Cuando las personas tienen hiperglucemia, pues van a tener 7, 8, 9, 10, 11, más, conforme más hiperglucemia, más hemoglobina glicada o glucosilada. Y esa es una prueba, jóvenes, muy bondadosa, porque medirle al paciente esa hemoglobina nos está reflejando cómo estuvo su glucemia durante las últimas 10 a 12 semanas, o sea, casi 3 meses. Imagínense qué bueno. Porque, por ejemplo, si el paciente tiene glucómetro, pues si se mide la glucemia es válida para ese día. La glucosuria es válida para ese día. Pero si quiero medirla durante 3 meses, pues tengo que hacérmela diario. Entonces, la hemoglobina glucada es, ¿verdad?, la prueba que se usa de control para ver cómo está manejando el paciente diabético su glicemia, ¿sí? Jóvenes, aquí nos quedamos. ¿Qué nos faltó, verdad? Porque materialmente, pues ya no podemos ahorita continuar. Tenemos el capítulo 4, que es donde empieza lo que ya conocemos. Esto de formación de orina diluida, pónganle capítulo 3, unidad 1. Ahí vimos eso, jóvenes. Esto está repetido. Me equivoqué y repetí. Es lo mismo. Esto que está aquí abajo en 4.3, ya lo vimos en el capítulo 3. Traten de llenarlo. Lo nuevo es esto que está en el 4.31 y por supuesto en el 4.32. ¿Y cómo terminamos, verdad? Pues terminamos con estas aplicaciones, ¿verdad? Que muchas de ellas ya las vimos. Y entonces, jóvenes, pues el lunes vamos a tener que tener ustedes y yo, ¿verdad? Esta clase para que podamos terminar. Porque acuérdense que fisiología renal sí viene en el examen. Y eso es lo que les quiero ahorita, faltan 5 minutos, les quiero compartir sus resultados, jóvenes. Eso es lo que les quiero compartir. ¿Sus resultados de qué? Sus resultados de su examen del quinto unidad y sus resultados finales, el concentrado de los 5 exámenes. Déjenme nada más abrirlo para podérselos proyectar en pantalla. Aquí está. Ok, jóvenes, miren,